Y saludamos aquí en Sapiens a nuestros analistas, como decíamos. Charlie, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, de momento muy bien. ¿Has llegado bien con tu supercoche aquí a la radio? Porque De con este super, tiempo... igual, de super no tiene nada, ¿eh? El que es super es el conductor, pero el coche no. Ah, sí me gusta, modestia aparte, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos que también hablar de superconductor, que Enric siempre nos viene con moto, haga el tiempo que haga, casi en síntomas prediluvianos. Y aquí está Enric, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen ¿Qué tal? día. Buen día. Muy bien. Sí, bueno, al final el que es motorista se lo lleva adentro y al final tampoco eh, es más que abrigarte, ir con cuidado en la carretera y ya está. La verdad es que dicen que con las primeras lluvias hay que vigilar mucho porque los coches, los camiones, furgonetas, ¿no? Pierden aceite, aquello se mezcla con el agua y es más resbaladizo que nunca el asfalto. No sé si alguna vez se os ha ido el coche sin ir rápidos, por ejemplo. O la moto, en tu caso, Enrique. No, sí, a ver, lo que está claro es que las primeras lluvias suelen ser malas porque habitualmente la carretera está sucia, entonces genera ese tipo de fanguito, ¿no? de barro, que lo que hace es pues hacer que la carretera sea más deslizante y se pierde adherencia. Bueno, eso una vez lo sabéis, tenéis que ir con cuidado, evidentemente moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad que tiene que ser más larga que habitualmente y ya está. Pero bueno, es más la situación esta de la pérdida de adherencia que tiene el inicio que no luego. Luego es la incomodidad de, por ejemplo, si vas en moto, pues conducir mojado o con mayor peso, porque quieras o no, la ropa, por mucho que repela el agua, pues pesa más, se hace más pesado, pero bueno, es cuestión de ir con cuidado y ya está. Pero igual, por ejemplo, se llueve mucho. Yo ayer subí de Barcelona y en algún tramo la situación era bastante complicada, porque la visibilidad era casi nula. Y bueno, entonces eso es mucho más peligroso que ir en moto seguro. Yo no sé si a Charlie alguna vez, con lo que has llegado a viajar con tu coche, se te ha ido Yo he tenido así... la gran suerte de tener pocas complicaciones, ¿verdad? Ahora, recuerdo una vez viniendo de Barcelona también, en la rotonda de la Seu, lloviendo, aquella rotonda es muy mala porque es muy inclinada, y allá el coche me dio pues 180 grados a la vuelta. Por esto, por la lluvia también. Hay que ir al tanto. Lo que pasa es que las señales que hay en carretera, que a veces ponen a 90, tendrían que estar divididas en dos partes. En 90 y en caso de lluvia en 70, por ejemplo. Lo tendrían que indicar esto. La verdad es que a veces es una contradicción en el planeta que vivimos, ¿no? No puedes pasar de 90, no puedes pasar de 120 y se fabrican coches que te cogen 200 y pico. Sí, bueno, ¿Eh? Te ponen la cajetilla de fumar, bueno, que fumar mata, pero mientras dejas llevan fabricarlo. cenicero, y llevan cenicero. Sí, Sabemos que algunos componentes del agua calcifican la glándula pineal y se deja embotellar agua con esos componentes. Sabemos que algunos estabilizantes son cancerígenos y se deja poner estabilizantes. ¿Vivimos en una mentira o qué? Bueno, yo creo que al final, si tuviéramos que hacer todo o no hacer todo lo que nos prohíben o nos indican y tal, al final estaríamos en una urna, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que al final lo que es importante es tener la información y que cada uno o cada cual eh, ejerza lo que crea que tiene que ejercer. Es decir, igual te siente el placer que te supone, no sé, pues, y soy antitabaco, ¿eh? Pero igual la persona que fuma, pues el placer que le supone fumar le compensa el posible daño crónico que pueda tener luego, ¿no? Entonces es una decisión personal y particular que lo que sí que yo creo que se tendría que tener en cuenta es que luego el impacto social también lo asuma él solo y no lo tengan que asumir los demás, ¿no? Y eso sería aplicable pues a todo, es decir, es decir que, que existan normas que regulen me parece bien, pero que al final tengamos que estar coaccionados o constreñidos siempre por la norma, hombre, al final creo que todos somos adultos y también tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y eso creo que es importante. Aquí tendríamos que invitar que viniera Omar El Bachiri, nuestro psicólogo colaborador de Science, para que nos hablara en este caso, ¿no? De las adicciones. Y tú, Enrique, como economista, ¿qué cuesta las adicciones? No al que las vive y las consume, sino
al resto de la sociedad, ¿no? En impuestos, porque al fin y al cabo todo esto tiene unos costes, unas cifras por ahí. No, por eso decía que al final el impacto social del tabaco a nivel médico es muy grande. Entonces, bueno, eso se paga con los impuestos que pagamos todos. Entonces, bueno, si tú decides fumar, que me parece muy bien, pues al final asume tú el 100% de los costes, ¿no? Lo que pasa es que también entonces entramos en otra dinámica de, bueno, si esa gente no se muriera tan pronto, igual entonces estarían más tiempo en la seguridad social. Bueno, el discurso da para... La rueda, la rueda. Exacto, el discurso da para mucho, pero lo que sí está claro es que si tomas una decisión y la tomas conscientemente, asume con todas las consecuencias lo que eso supone. Y no luego el tener digamos, de alguna manera, entre los demás, socializar esa decisión tuya. Decía que vivimos en un mundo de mentiras prácticamente, porque, o en una Matrix, casi que me gusta más la palabra Matrix, que coge un ancho de banda mucho más grande que la palabra mentira. Y ahora hay, por un lado, los que sí dicen que hay un cambio climático y hay los detractores, ¿no? La pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Hay cambio climático? Si hay, ¿qué costes económicos va a costar? ¿Sociales? ¿Humanitarios? ¿Habrá desplazamientos masivos migratorios de personas o no? Porque además es noticia de estos días. Los responsables de los satélites que controlan los satélites Copérnico, Sentinel 1 y 2 de la ESA, pues caray, hemos visto las fotografías de la reciente evolución de unas grietas kilométricas en el glaciar Pine Island de la Antártida. Y parece ser que la Antártida cada vez va perdiendo más el grosor de aquellos kilómetros de hielo que tiene encima, porque es un continente, abajo hay tierra, hay lagos, etcétera. Podríamos entrar en otras teorías ya de la conspiración o no, pero la realidad es que está perdiendo masa de hielo. Y si os parece, os voy a poner un fragmento de una película que en momentos así dirás que hay personas que tienen como una previsualización de algo que va a suceder y nos lo plasman en películas. Yo no sé si detrás de Hollywood hay una industria de extorsión, que esto lo estamos viendo, y también hay otra industria de advertimiento, ¿no? Que una advertencia no quiere decir que sea una sentencia. Escuchad, amigos. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. Papá, ¿qué ha sido eso? ¡No mires atrás! ¡Mírame a mí! ¿Me ves asustado? ¡Hay que llegar al aeropuerto! Mirad. ¿A dónde vamos? El gobierno construye esas naves. El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad. Y se nos acaba de incorporar aquí en la tertulia, saludamos Luis Rubiera. Luis, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí, bueno, lamento llegar tarde, pero de reuniones en reuniones y un placer como siempre estar aquí. Bueno, iba a decirte una seguidilla de reuniones en reuniones, y tararín talarones. El Charlie ya sabe por dónde va la cosa. Ahí va. Bueno, amigos, vamos a hablar sobre esta cuestión. La Antártida está perdiendo hielo. Hay glaciares que están ya desde hace 25 años perdiendo masa de hielo. Se están yendo al océano. Y después aquí puede suceder una cosa. Por un lado,
que las corrientes pueden cambiar, ¿no? Hay unas corrientes saladas, si inyectas o va agua dulce al océano, aquel frágil equilibrio puede ser alterado, cambiando corrientes, ¿verdad? A ver, lo de la corriente del Golfo, que es básicamente la fuente o uno de los núcleos centrales del funcionamiento del planeta, pues evidentemente está influenciada por esa magnitud o esa masa de agua que puede venir o proceder de la Antártida y bueno, también del Ártico. O sea, aquí al final, lo que pasa que en cuanto al fenómeno del cambio climático, yo creo que existe, pero a ver, partamos de la base de que el cambio climático es un fenómeno que ha pasado siempre. El problema es que ahora lo que hemos hecho ha sido acelerar el proceso. Y el hecho de acelerar el proceso lo que ha hecho ha sido pues generar reacciones o consecuencias mucho más evidentes en un plazo de tiempo mucho más corto. Y de ahí las evidencias que se ven. Pero lo que está claro es que el planeta, como ser vivo que es, va reaccionando, se va moviendo y evidentemente dentro de los procesos que hay, uno es el cambio de inclinación, el cambio de temperatura. Los desiertos antiguamente estaban bajo el mar, zonas que ahora están sumergidas por el mar antes no lo estaban. Es un proceso natural. El problema está en que nosotros, como seres humanos, lo que hemos hecho ha sido acelerar ese proceso, y entonces el impacto que se está viendo es mucho mayor, mucho más rápido, y eso probablemente lo que va a suponer, o ya está suponiendo, es que las consecuencias sean mucho más visibles y sean casi inmediatas. Entonces, ahí yo creo que ese es el riesgo real. Que el planeta evolucione y el planeta siga su proceso normal está ahí, eso no lo vamos a cambiar. Lo que sí que hemos cambiado ha sido la aceleración de ese cambio. Y esa aceleración lo que produce, sobre todo pensando como humanos que somos, como depredadores que somos realmente, claro, siempre ha habido este proceso a base de siglos, ahora lo estamos acelerando. Y entonces nos preocupa ¿por qué? No por en sí por el mismo planeta, que somos unos egoístas, sino por nuestra forma de vivir. Esto es lo que nos preocupa. Pero hay una cosa, frente a la naturaleza no podemos hacer nada. Lo único que hemos de ser conscientes y dejar a nuestros hijos algo equilibrado y que por sí mismo funcione. No que nosotros lo destrocemos acelerando mucho más. Porque al acelerarlo, podría ser que el mismo planeta no pueda defenderse. Y al no poder defenderse, pues puede haber un cataclismo, pero vamos, que se nos escape absolutamente de las manos y que pueda acabar con el ser humano. Podríamos decirlo así, ¿eh? ¿Creéis, Charlie, ahora por turno de palabra, de que hay un plan al más alto nivel, como la película 2012, que una élite previamente seleccionada pueda llegar a sobrevivir a un cambio brusco de temperaturas y de fenomenología atmosférica? Yo creo realmente que es lo que hay. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay un círculo o algo que por lo menos lo están previniendo que pueda ocurrir esto. Pero claro, el mundo no se acabará nunca. Lo que se acabará será pues el final de la humanidad, quizás, sí, pues, pero el mundo continuará, ¿verdad? Y quizás sí que pueda haber un grupito interesados, pues por eso hay tanto aceleramiento en las teorías de habitar la Luna o Marte o estos planetas que tenemos alrededor. No, porque os voy a dar algún dato, que esto, que no digan, no, es que allí vaya guionistas de películas son estos del Science. No. A más alto nivel se movía, y lo comentamos hace muy poco tiempo, y tiempo lo medimos en semana. Hablábamos de 18 meses cruciales para el planeta y para todos nosotros. Incluso se hacía eco la BBC News. O sea, no estamos hablando de rotativos de alto prestigio internacional. Y se habla de que hay que evitar que el planeta supere 1,5 grados centígrados, que parece nada. De subir,
tendríamos que, bueno, pues necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para el 2030. Y son datos del panel intergubernamental del cambio climático. Pero es que también decía un emérito fundador de Potsdam del clima en Alemania, Joachim Eschenhaber, decía que la matemática del clima es brutalmente clara. El mundo no puede ser sanado en pocos años, pero podría estar fatalmente herido de negligencia para el año 2020. Esto es el año que viene. Esto es el año que viene. Al más alto nivel, el príncipe Carlos de Inglaterra, en un colegio, habló que nos quedan 18 meses. Al más alto nivel se habla de esta cifra, 18 meses, 2020. Y esto lo dijo el príncipe Carlos en un colegio y también en una serie de reuniones clave de la ONU que se están llevando a término con la máxima discreción sobre esta cuestión. Señores, algo saben muy arriba con datos, creo yo, muy exactos. Bueno, aquí hay dos cosas. Miremos desde dos prismas, de dos posiciones, ¿no? Los catastrofistas estarán apostando por todo esto que acabas de decir, Ferran, y tenemos aquí la vuelta de la esquina. Así de claro, ¿no? Esto por un lado. Entonces, si llega el 2020 o acaba el 2020 y no ha pasado nada más allá de lo que tenemos estos días, que continúe y que evolucione, pues entonces el lado más optimista dirá, ¿veis que no era para tanto? Lo que sí es cierto, y por decir algo, acordaros de los efectos niño. Todo lo que estaba cambiando, cómo funcionaba. Después de descubrir todos el efecto niño, es muy curioso, tuvimos el famoso tsunami. Que ese famoso tsunami, acordaros, que movió el eje de la Tierra 0,001 grados. Ese movimiento fue cuando ha empezado el clima a variar. Ha afectado tanto al polo norte como al polo sur. Ha afectado, obviamente, todo lo que estamos diciendo de los glaciares. Pero fijaros, además, que tenemos etapas evolutivas. No sé, por ejemplo, está viendo este año que los tornados están llegando a Europa, cosa que no llegaban, ¿vale? Estamos teniendo también esta gota fría a lo bestia en toda la península ibérica. Es más, sabemos que, por ejemplo, al menos lo que yo conozco, y además yo había tenido una casa en Sant Pol de Mar, en el Maresme, y sabíamos la famosa gota fría de finales de agosto, septiembre, y las riadas y todo esto, ¿no? Ya lo sabíamos. Y también más o menos habían unos estudios de que cada 20, 25 años había una riada fuerte. Pero es que como lo que está pasando este año, jamás había pasado tan fuerte y tan continuado. ¿Será lo que tú estabas ahora leyendo, diciendo, poniendo aquí encima de que el 2020 va a haber el catacrack? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que está habiendo un cambio total. ¿Y hacia dónde vamos? Pues de momento seguramente los científicos más o menos estarán viendo y, como tú decías, midiéndolo matemáticamente, hacia dónde se va. Si tendrá fin o no tendrá fin, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos 2000 años han habido ciclos de estos. ¿Y por qué digo 2000 años? Porque más o menos la historia lo recoge. En Europa hubo un cambio climático en el 1700 y algo, y sabemos que Alemania, la parte de Holanda y la parte norte de Francia fue en aquel momento el granero de Europa, y se enriquecieron. ¿Por qué? Porque hubo una desertización, lo que era la península ibérica, la parte sur de Italia, y después volvió todo a su sitio. Pero eran ciclos más naturales, que duró aproximadamente 100 años. ¿Qué pasará ahora? Bueno, lo que pasa es que todo es tan rápido, todo está pasando tan rápido, que nadie se pone de acuerdo. Todos son especulaciones. A mí me gusta ser optimista. Lo que sí hemos de hacer es combinar todas las predicciones
que son fatalistas, mirar de poner soluciones al máximo posible. Y todas las que sean optimistas, juntarlas y trabajar juntos. Esto es lo que deberíamos de hacer. No discutir, sino... Bueno, es que todo. Hablamos del clima, podríamos hablar de política. Hay que ponerse de acuerdo y actuar. Tengo datos de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Y amigos, fijaos, el dato es espeluznante. 1 de cada 4 especies está en riesgo de extinción. Esto, en términos globales, estamos hablando de 1 millón de especies están amenazadas. Están por desaparecer el 40% de anfibios, el 34% de coníferas, el 33% de corales, el 31% de tiburones y rayas, crustáceos un 27%, mamíferos un 25% y aves un 14%. Sabemos, se hizo un experimento que en una región no habían lobos y se descontroló el ecosistema. Si empiezan a desaparecer animales que hace que haya un equilibrio, ¿hacia qué estamos abocados? Y claro, ¿el catastrofista es realista o el optimista es realista? ¿O hay un término medio? A ver, y yo creo que las especies están en peligro de extinción es claro, o sea, esos son datos reales. Lo que es lo que decíamos antes, el planeta siempre se regula y siempre han desaparecido especies y han aparecido especies nuevas. El problema es la velocidad en la que se están generando estos cambios. El hecho de acelerar los cambios es un proceso exponencial en el tiempo y lo que hace es que no hay adaptación al mismo. Y se pueden provocar desequilibrios y luego esos desequilibrios cómo los controlas, ¿no? Yo creo que ese es el principal riesgo que hay. ¿Cómo solucionarlo? Yo ahí en este caso creo que soy más bien catastrofista en lugar de optimista, porque lo que está claro es que es como un transatlántico, ¿no? Cuando un transatlántico pierde el control y lo quieres frenar, la inercia hace que durante cierto tiempo, ¿no?, pues se esté moviendo. Pues yo creo que en cuanto al clima la situación tenemos la misma. Por mucho que ahora queramos solucionarlo ya con soluciones inmediatas urgentes, yo creo que en un punto vamos tarde, porque todo lo que ha pasado ya no lo vamos a recuperar. Es decir, por mucho que queramos cubrir la capa de ozono, de momento está ahí. Por mucho que ahora queramos cubrir un glaciar para que no se deshiele, lo que se ha perdido en los glaciares ahí está, ¿no? Y eso se ha visto en Europa, se ha visto en Nueva Zelanda y se ha visto en todas partes. Lo que está pasando en el Ártico y en el Antártico también es bastante obvio. Y el hecho de modificar la temperatura medio grado, que parece que es una chorrada, en cuanto a nivel de ecosistema es muchísimo, porque solo el hecho de calentar el agua del mar hace que fenómenos que no pasaban, pues ahora pasen, ¿no? Y solo que se desvía un poco la corriente del Golfo, pues puede suponer que el agua dulce no llegue donde tenga que llegar o llegue a otra velocidad y entonces tiene otro impacto en otra parte, ¿no? Y el hecho de subir la temperatura a 1 grado igual hace que la pluviometría de una zona baje y se vuelva desértica. O sea, todo esto que está engranado ahora se está moviendo se está modificando de manera muy rápida. Entonces, la solución que podamos aportar, que evidentemente se han de aportar soluciones, y me da igual si son las optimistas o son las pesimistas, lo que sí que tengo claro es que el impacto de dichas medidas no va a ser inmediato. Y va a tardar, pues no sé si serán 1, 5 o 25 o 2 generaciones, no lo sé. Pero que el sistema tiene que hacer algo está claro, que la solución al problema no es a corto plazo, eso también lo tengo claro. Es decir, la solución puede ser a corto plazo, pero las consecuencias seguramente no son a corto plazo. Y lo que hemos de ver es a ver cómo somos capaces de afrontar este problema. Y lo que está claro es que discutiéndonos entre nosotros no lo vamos a solucionar. Sí, Charlie. Luis. Mira, paso. Estaba ahora yo pensando en otra cosa. Ahora me apunto. Bueno, sí, hay que empezar por algo, ¿no? Ya se empieza por las basuras. Yo ahora, sobre el tema de las basuras, yo estaba pensando, cuando era muy joven, era un crío, yo recuerdo que tenía unos tíos que vivían a la parte de arriba de Balbis, y en las casas las basuras las echaban a través de una compuerta que había en la cocina, o sea que no utilizaban cubos. Esto yo creo que
podría ser una buena solución para las nuevas viviendas, en que no se tuviese que bajar la basura abajo, sino canalizar todo lo que es orgánico en una compuerta y todo lo que es material en otra, digo yo, no sé. Yo lo veía muy práctico esto. Fijaos, por ejemplo, es que mal está todo coordinado. Bueno, falta voluntad, ¿no? Y esto tiene que venir por la política. En lugar de tanto discutirse unos otros para unas cosas y tal, oye, empecemos por lo importante y ya iremos, ¿no? De la ducha. ¿Cuánta agua se desprende? Aparte, hay los champús, los suavizantes, todo se va. Bien se podía aprovechar el agua de la ducha para llenar la cisterna para ir las necesidades en el váter, ¿no? Por ejemplo, millones y millones de hectómetros. Imaginemos todo el planeta y ras. Y esto se desaprovecha. Pero es que en este aspecto no hay leyes, no hay nada, y lo que tendría que ser ya unas directrices en cuanto a la arquitectura, la construcción, de que todo fuese reutilizado, porque esto es muy factible y sabemos ya que hay viviendas perfectamente ecológicas, perfectamente equilibradas. Están y existen, ¿no? Lo que tendría que ser ya por ley en todas partes hacer esto, que además las casas que ya están construidas con pequeñas variaciones, todo se podría aprovechar. Simplemente son unos depósitos, unas bombas, y que vuelvan para todos esos usos, ¿no? El agua de la lavadora, también, por ejemplo, los desechos que hay con las aguas de las lavadoras, de lavavajillas, pues todo esto se puede utilizar. Canalizarlo todo. Exactamente. Y obligatorio, todas, pero claro, aquí ya entramos en temas geoeconómicos, políticos, podríamos decir un poquito, ¿no? Que claro, si todas las casas de nueva construcción tuvieran que ir y ser autosuficientes, ¿qué pasaría con las eléctricas? Ahí ya volvemos en lo que hemos hablado más de una vez en este programa. Pero tendría que ser ya por ley, pero no solo en España, en la mayoría de países se podría hacer perfectamente. Pero todo eso ocurre en todas las revoluciones industriales y Sí, todas las revoluciones no, lo mismo. Está claro. Pero mira, esto por un lado, porque hemos de proteger el planeta, y para proteger pueden haber tantas sugerencias que ya están comprobadas. Simplemente es ponerlo a la práctica. Pero hay que haber la voluntad política realmente de unas directrices desde la Comunidad Europea, Estados Unidos, China, que claro, India, todo esto, todos los grandes países, ¿vale? Tendrían que apostar por eso. Pero ¿qué sucede? Que nadie da el gran paso. Esta es la realidad. Además hay una cosa. Si miramos un poco la historia, cuando han habido, antes se estaba hablando del siglo XVII, cuando hubo ese cambio climático en Europa, pero es que antes, cuando me he desconectado poco, estaba mirando en internet, porque gracias a esto podemos estar hablando, pero también buscar datos exactos, y estaba buscando cómo había afectado. Y realmente, cuando hay una crisis a nivel de cambio climático, posteriormente que vienen grandes hambrunas, y grandes hambrunas provocan rebeliones en el pueblo. ¿Puede ser esto lo que pase? Pero es que históricamente ha ido pasando esto. Entonces, esto sí que lo debemos de hacer y reflexionar. Que no hayan grandes hambrunas, porque entonces sí que vamos a tener problemas ya como civilización, y entonces sí que podría ser, porque si provocamos esto, sí que podría ser, si no el fin del ser humano, sino una gran extinción. De hecho, en la historia, hacia ya el año 10.000 a.C., hubo un aumento de temperatura, ¿no? Subida de temperatura, fusión de hielos, y cuadra un poco con aquella era del diluvio universal, más o menos. Después hubo un máximo del Holoceno sobre el 6.000 a.C. Después, en el 2500, hay como un enfriamiento del planeta. Después viene un periodo cálido medieval, sobre el 900, al año 1000 hubo las cruzadas, sobre el 900, y después, ¡pam!, viene una mini glaciación, una mini edad de hielo sobre el 1300 después de Cristo. En el 1850 un calentamiento global. ¿Y ahora dónde nos situamos? Porque aquí, si miramos un poco, en la montaña recordamos que antiguamente se plantaba uva. Después se dejó de plantar y ahora estamos aquí en el Pirineo, pues quien más, quien menos, tiene su plantita de
de uva, ¿no? Incluso hay pequeñas y de muy calidad producción, y las grandes corporaciones de pues de los vinos espumosos, etcétera, han comprado muchos terrenos en altura, ¿no? Y sobre todo también en la parte de Sudamérica. O sea, algún dato tendrán. Bueno, yo creo que es lo que estábamos hablando, es el desplazamiento climático. Todo el mundo sabe, sabe. Hay los modelos que presuponen o predicen cómo va a evolucionar. Lo que está claro es que para determinada calidad de vino se necesita una determinada temperatura, y a mayor temperatura pues el vino pierde calidad porque sube graduación. Entonces, ¿la solución cuál es? Desplazarte hacia el norte, donde la temperatura probablemente en el futuro será la que tú ahora tienes en tu zona de cultivo. Ese es el modelo predictivo que hay. Y así se trabaja. Entonces, lo que haces es preparar el impacto futuro de lo que puede pasar. Y como tienes esos modelos predictivos, pues sobre eso trabajas. Entonces, pero eso es lo que estaba diciendo antes. Ha pasado siempre. Si os das cuenta, Son ciclos. los ciclos cada vez se hacen más cortos. Es decir, antes tú te cuentas, ¿no? Del 10.000 al 6.000, del 6.000 al no sé qué, del no sé qué al 1.300, 1.300, 1.800. Y, o sea, cada vez el desarrollo, el impacto, el cambio es a más corto plazo, y el problema es que el impacto ahora lo tenemos a tocar. ¿Por qué? Pues porque en estos 200 y pico años, pues por la revolución industrial, por enviar el CO2 a la atmósfera, por el incremento de población, que esto tengamos en cuenta lo que afecta, la tala indiscriminada de árboles, todo el proceso, digamos, tanto de cultivo como de ganadería, todo lo que ha hecho ha sido tensar y al planeta, y el planeta, lo que estamos hablando, es un ser vivo. Entonces el ser vivo lo que hace es reaccionar. ¿Cómo lo va a solucionar? Pues bueno, puede ser con un cataclismo, puede ser con un gran terremoto, puede ser con, no sé, ¿no? Pues pueden pasar muchos escenarios. Entonces, bueno, lo que hemos de hacer es, por un lado, previsores en cuanto a qué solución adoptar frente a cualquiera de estos posibles escenarios, y luego tomar las medidas oportunas para intentar frenar, digamos, la aceleración que ha tomado ahora este cambio, por al menos, no sé, pues si en 5 años o en 10 años poder volver a una senda un poco más, entre comillas, digamos, natural. Sin pues más, no, pararlo. No ir a más. Bueno, pararlo, por eso yo digo frenarlo, porque pararlo no lo vamos a parar. Entonces lo que trata es de intentar al menos frenar la velocidad. Exacto, que vuelva a esa velocidad, digamos, estándar, ¿no? De crucero, en la que, bueno, más o menos Hay cierto equilibrio, ¿no? Exacto, en la que, bueno, todos más o menos nos podemos sentir más o menos cómodos y entendíamos lo que podía pasar, ¿no? Pero que el tema está que al ritmo que vamos, es que igual, siendo exagerados, no hay mañana, ¿no? De hecho, en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de la ONU, estamos hablando de la ONU, no de un grupo de amigos que le va la marcha esta, sino de la ONU, que allí participaron más de 100 autores de 36 países, y quedó manifiesta algo que creo que valdría la pena recordar, y esto se comentó y salió en la agencia de noticias Reuters sobre el mes era en verano, creo que julio. Y decía que hay que abordar cambios perdurables en los océanos, o sea, que la criosfera está alterada y que no tienen precedentes, y que los están afectando estos cambios al océano, a la criosfera, por consecuencia del deshielo. Y por tanto, deshielo, la consecuente subida del nivel del mar. Y es que se está planteando ya a unos escenarios consecuencias, cómo gestionar consecuencias graves derivadas de un cambio de ecosistema. Y si hay ecosistema, hay humanidad. Charlie lo decía. No, bueno, aquí es que nos estamos olvidando de una baza muy importante, que son los ensayos nucleares. Que creo que es un factor que es de los principales para toda esta situación, creo yo, no sé. Hombre, a ver qué dices, ensayos nucleares. Porque hay que se conocen, pero hay otros que no se conocen. Cuando hubo la primera prueba en el desierto de Nevada del primer chupinazo atómico, antes de lanzar las 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, algo pasó
que generó un campo de onda que alteró algo en alguna línea del tiempo, y una de estas razas que nos observa, y lo digo así, se puso en contacto con el gobierno, con los mandatarios de Estados Unidos, de que, ojo, con el tema nuclear. Y se ofreció un tipo de tecnología limpia para, bueno, pues la evolución y el progreso de la humanidad. Y se hizo caso omiso. Y esto es una realidad, ahí está. Pruebas nucleares, residuos hacia el mar. Aquello que dicen, oye, no, es que el agua del mar va muy bien. Oiga, pero vigile dónde la coge, porque entre la cantidad de residuos de estupefacientes que van a los váteres, que van a los desagües, que van al mar, la de basuras, la de no sé qué, no sé cuánto y tal, ojo con dar un sorbito, no de champán, sino de agua de mar. Hombre, se me está ocurriendo un business, que es que como yo tengo un pequeño barquito, podría alquilarlo para ir a recoger entre, no sé, entre Mallorca y Barcelona, en mitad, a 60 millas, 70, 80 millas, gente así un poco aventurera que recojan agua para su uso y montar un negocio. Oye, sacamos un poco de chispa, ¿no? Mira, de todo esto lo que estamos hablando, realmente lo que sí me preocupa es que con el cambio climático, con el aumento del agua del mar y con todo lo que va a suceder, sí que va a haber grandes desplazamientos de seres humanos. Pero, porque es así. Y de fauna. Y entonces, exacto. Entonces, todos estos desplazamientos son los que van a afectar radicalmente la economía, van a afectar al ser humano, van a afectar a la estabilidad. Y entonces, por eso además decíamos, cuando pasa todo esto, y esto sí, que ha pasado cíclicamente y está medido, es que cuando hay estos cambios climáticos, las plantas dejan de crecer, algunas desaparecen y vienen hambrunas. Pero no está sucediendo. Sí, por ¿Ya? eso. Fijaos, y os voy a dar otro dato que no hay constancia, pero es real. Resulta que se están encontrando cantidades ingentes de micropartículas de plástico. Oye, las tenemos aquí, y concretamente ha habido un estudio de científicos internacionales que han registrado en estas montañas, nuestras montañas de los Pirineos y en el sur de Francia, una tasa diaria de 365 partículas de microplásticos por metro cuadrado que caen como lluvia y amenazan el ecosistema. Y ahora se está investigando de dónde diantres salen estas micropartículas, y hay estadísticas de la ONU que dicen que el mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas, es decir, para que nos situemos por persona, 40 kilos por persona de residuos plásticos al año. Claro, el plástico un poco ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Un poquitín podríamos decir esto. Está lleno de micropartículas el Pirineo. ¿De dónde salen? Bueno, pero a ver, es que es tan fácil. Solo de la ropa, por Es que- ejemplo. No, pero es que No, tampoco- no. pero es decir, solo hace falta ver que en el medio del océano hay una isla de plástico flotando, Todo eso se evapora. que es enorme. o Entonces, cae. es lo que están hablando, es decir, con los propios fenómeno natural de la descomposición que pueda tener el plástico ínfima, que se pone o se diluye en el agua se evapora y luego llueve, claro, cuando llueve en donde llueve, y entonces los fenómenos los tenemos donde los tenemos. Entonces, eso para mí es algo que es natural. Lo que los peces comen, luego lo comemos nosotros. Entonces, es un proceso cíclico. A mí eso me sorprende poco. Lo que me sorprende es que haya tan Nada. poca cantidad, ¿no? Porque con la de plástico, Hombre, esta isla de plástico, Enrique, para que la gente se haga una idea, que no es aquello un islote, no, es enorme. que es del tamaño de Francia. Por eso digo, es una que- isla de plástico flotante, que el plástico se va degradando, es comido por los peces, etcétera, etcétera, pero también se evapora y después cae en forma de precipitación. Por eso digo que es que la isla de plástico es enorme. La pregunta es ¿por qué no hay ningún país o un grupo de países que se ponen de acuerdo para retirarlo? Que eso sería otro fenómeno a tener en cuenta. Aquí está. O sea, se queman bosques,
no se reforestan montañas. Islas de plástico flotantes. Y no hay una cooperación internacional de recogida, reciclaje, etcétera, etcétera. O sea, Reciclaje del mar. ¿hacia dónde se están mirando? Y mientras nos van desviando la atención hacia otras cuestiones. Hombre, lo que está claro es que miran a su propia silla. Lo hemos hablado más de una vez. La figura del estadista, que era el político original, ya no existe. Todos miran el corto plazo y todos miran de obtener el máximo rédito de lo que hacen. Y eso lo vemos con la mayoría de líderes actuales. Y cómo varía mucho el discurso si van a ser reelegidos o no van a ser reelegidos. Eso es clarísimo. Es decir, el fenómeno de Johnson es el que es, Trump es el que es, Bolsonaro es el que es. El caso de España mejor no tocarlo porque es cualquier otra cosa, me da igual. Bolivia, lo que está pasando con Evo Morales, el ejemplo de Turquía, es decir, tenemos ejemplos 1000 de que los políticos hoy en día son cualquier cosa menos estadistas. Y eso pues tiene un impacto en el que mientras tu visión sea la de tu silla, la de tu partido, porque es la visión cortoplacista, y nadie tenga en cuenta la visión global, pues tenemos un problema y el problema es muy, muy grave. ¿Por qué no se hacen políticas? Porque hay iniciativas a pequeña escala de personas de reforestar, ¿no? De plantar. Pues ahí hay una persona en una región de África que ha plantado una cantidad de árboles. Pero ¿por qué no se hace ya a nivel institucional? Y pongo un ejemplo, no sé. Como mandatario yo pensaría, pues bueno, todas las personas que están sin trabajo, pues venga, vamos a darle una oportunidad de trabajar y plantar árboles. O los niní. O en tema voluntario. Sí, ¿Quién no dedicaría unas horas para hacer esta cuestión? Pero eso tiene un coste. ¿Y quién lo paga? Es decir, el problema... Claro, esto es... Me recuerdas, perdón, Enrique, el coste de la calidad, ¿no? ¿Qué cuesta implementar un sistema de calidad en una empresa? ¿Y qué costes tiene de no implementarla? Al final cuesta más no implementarla. Sí, pero hay un pequeño matiz. Sí, pero uno sale a corta y el otro a larga. Exacto. Esta es la gran diferencia económica. El problema está en que... Por eso te decía yo el tema del corto plazo. Si la visión fuera a largo plazo, lo que está muy claro es que cualquier mejora te reporta un beneficio, pero a corto plazo es un coste. Entonces, claro, como tú te tienes que justificar por el resultado anual, o si eres político, en 3 años, 4 años, 2 años, lo que está claro es que cualquier inversión, cualquier gasto que tenga un reporte a futuro y no te impacte a ti, es tirar el dinero. Desde tu perspectiva cortoplacista, estoy hablando, y eso pasa en una empresa. Pongamos otro ejemplo fácil y eso sería en tu propia casa. Bueno, me voy a poner a aislar las ventanas para ahorrar. Sí, perfecto. Eso igual tiene un coste, me lo invento, me da igual, de 10.000 euros, que los tengo que poner ahora, clink, clink, y el beneficio lo tengo mes a mes, igual 50 euros. En 20 años. En 20 años. Oiga, ¿sabes qué? Prefiero ir pagando poco a poco los 50 euros que no ahora tenerme que gastar los 10.000. Porque nadie tiene esa visión a largo plazo. Porque igual de aquí 50 años ya no estoy. Yo qué sé lo que va a pasar. Entonces, ese es el problema, que no hay no sé decir si un laboratorio o un grupo o un lobby o algo que tengan esa visión a largo plazo y que permitan o fuercen u obliguen a esas políticas de largo plazo que son las que realmente tienen un impacto. Ese es el problema real, la visión cortoplacista que tenemos hoy en día, todos, y evidentemente es la que trasladamos a los líderes políticos que son a los que votamos. Es así de simple y así de triste. Hombre, yo espero que las generaciones que están saliendo ahora, que ya en las escuelas se está haciendo un trabajo muy importante para cuidar el sistema, se está sensibilizando, obliguen ya a los futuros políticos también en ir en esta línea. Y volviendo al tema de la isla de plástico, sí es cierto que hay un proyecto que es el de Ocean Cleanup, pero es que a mí me hace mucha gracia porque se fabricó un barco especial para recoger esta basura que la transportaba a otro barco anexo. Uno recogía y el otro reciclaba. Pero vamos, si estamos hablando de que es una isla tan grande como toda Francia, poner un barco que van a ser cientos y cientos de años para recoger, es que yo creo que llegarán más de lo que se lleven. Exacto. O sea, si haces un proyecto, no sé, que cada país de primer nivel, por decirlo así, ponga 1 o 2 barcos, que a su economía es poco, rápidamente sí es que podía hacer, porque claro, ¿qué podíamos tener? ¿100 barcos?
entonces sí que sea bien. Pero un barco, Sí, pero... qué ridículos somos a veces. Sí, sí, pero vamos a otra vez a decir. Una cosa es, de cara a la galería, sacas una foto que queda muy bonita y luego no haces nada, ¿no? Sí, es lo que están Porque, haciendo. porque hemos pasado no sé cuántas reuniones climáticas ha habido y los distintos acuerdos y tal, y no se ha cumplido ninguno, porque realmente nadie tiene interés en cumplir esos acuerdos. Entonces, poner un barquito es decir, mira, ¿ves lo que he hecho? No, eso y nada es lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién pone el barco? ¿Quién paga la tripulación? ¿Quién paga el reciclaje? ¿Cómo se reparte el beneficio? ¿Cómo lo vendo a mi gente? Porque son los que a mí me votan, claro, porque, es decir, yo ahora voy a arreglar la isla flotante de plástico, igual la tengo, me da igual, es por decir, está en la Polinesia, que me queda bien lejos. Claro, ¿a mí qué rédito político me da? ¿Que soy muy bueno? Sí, cuando aquí va a salir un partido político me va a decir, no, pero te gastas el dinero en un barco y lo envías a no sé cuántas millas, de aquí resulta la gente pasa hambre. Pues eso va así. Es decir, el problema es... Por eso estaba hablando de países de primer nivel Sí, económico, sí, sí, ¿no? pero Entonces ahí sí que deberíamos estar más sensibilizados y tenemos ese capital para poder ahí, entre otras medidas Luis, de ayuda pero, general. Luis, hablando de países de primero. No. Muy fácil. Vuelvo otra vez a lo mismo. La República Bananera de España, sin comentarios sobre los líderes políticos. Vale. Estados Unidos, sin comentarios sobre los líderes políticos. Gran Bretaña. Sí, no hace falta. Gran Bretaña, no hace falta que hablemos de los líderes políticos. Europa en general, Sí. no hace falta que hablemos de los líderes políticos. Perdona. Vamos, al final solo dejaríamos decir, los escandinavos. Es que se nos ha acabado el primer mundo, ¿eh? Se nos ha acabado. Yo no sé si lo acabarán con el planeta los políticos o no, pero que el calentamiento global afecta a la esterilidad masculina, y esto ya está sucediendo con un tipo de tortugas que no nacen machos, ojo, y que afecta estas olas de calor, estas subidas de calor a la calidad del esperma. Y quizás viene aquí, no lo sé, tendríamos que hablar con algún especialista en esta cuestión, de si el aumento de esterilidad masculina viene derivada también, aparte de determinadas cuestiones, por este cambio climático que está aquí ya llamando a la puerta. Vete a saber si el planeta se defiende así sobre la sobrehumanidad que tenemos en estos momentos, ¿no? Podría ser. ¿Por qué no? Si tenemos menos descendencia, iremos poco a poco regulando también, no parando, regulando. Porque claro, hay una tal cantidad de habitantes en nuestro planeta que lo estamos asfixiando. De hecho, mira, si me permites, en un comunicado, un investigador, Keir Sales, informó de que se cree que los escarabajos constituyen una cuarta parte de la biodiversidad, por lo que estos resultados que os estaba comentando son muy importantes para entender cómo reaccionan las especies al cambio climático. Y yo continúo pensando que hay datos muy fehacientes cuando altas instancias hablaban de 18 meses, que ahora ya le tenemos que restar 2. Señores, el tiempo, y no el meteorológico, el tiempo cronológico se nos ha echado encima. Charlie, ¿algún apunte, alguna filosofada? No, el apunte es que... Danos un consejo, va. Que hay que prevenir, y lo principal es no generar, hay que atacar por aquí primero, más que recoger, ¿verdad? Primero hay que decir, basta, a partir de aquí no hay que generar, por lo tanto, todos los esfuerzos tienen que ir a no regenerar, lo otro ya vendrá. Luis, no Sí, te acerques tanto al mira, micro. Luis. Sí. Que pones la nariz en el micro. Es que el cambio climático está en este estudio en estos momentos y yo estaba pensando, pues bueno, por deformación profesional, la diferencia entre objetivo y propósito. Yo creo que somos un tratado de buenos propósitos, de ideas, hemos de hacer, pero lo que hemos de tener son menos propósitos y más objetivos. La diferencia está en que uno, como en las reuniones que tienen, ¿no? Que tienen una fecha de inicio, pero nunca tienen una fecha final. El objetivo tiene una fecha final. Que todo bla, 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 que de los que están reunidos Totalmente. sobre el cambio climático. Objetivos, con Mira, estrategias y tácticas definidas. te vas a cargar Eso es la lo que hay mesa que y el hacer. micro con estos golpes. Hombre, por favor. Ya sé que te Por indigna, favor. pero estas personas que están en estas reuniones tan importantes, seguro que no han plantado ni 5 pinos en la montaña. Todo es bla, bla, bla. Es que esto Matrix. ya es como un debate de estos de fútbol. Enrique, para acabar rápidamente, sí.
sí. No, yo lo que creo es que hemos de empezar a actuar ya, porque también, tal como he dicho antes, yo soy de los pesimistas y creo que vamos tarde, pero mejor ir tarde que no ya ir sin ninguna opción. Entonces, se ha de empezar a actuar ya y que realmente haya un compromiso real por parte de todos. Enric, Lluís, Charlie, a los tres muchísimas gracias y también a todas las personas que nos están escuchando. Lo dicho, que cada uno de lo aquí tratado saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Y añado una coletilla. Ya vienen. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.